Bueno, estudiantes, buenas tardes. El tema de esta semana en química, Clase 5, se llama balanceo de ecuaciones. Entonces vamos a mirar el contenido de la guía, explicarles lo que contiene la guía y lo que deben hacer. Listo, entonces miramos la pregunta problematizadora. Entonces la pregunta problematizadora, como en las demás guías también se ha hecho, pues contiene una pregunta del diario vivir, de una situación cotidiana, y a partir de eso, pues ustedes responden unas preguntas que para poderlo hacer, pues deben leer el contenido, deben leer la teoría que hay en la guía, y dar más claridad para que puedan responder la pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a leerla. Dice, la primera pregunta dice así. Enoxito es un estudiante muy curioso y observador que cuestiona y quiere obtener explicación de los fenómenos de la naturaleza. En cierta ocasión midió 100 mililitros de agua y la puso a hervir en una olla. Después de unos minutos, Enoxito notó que el agua ya estaba hirviendo y se percató que el nivel de esta había disminuido. El estudiante, para comprobar que sus ojos no lo estaban engañando, midió la cantidad de agua y arrojó un volumen de 70 mililitros, lo cual se comenzó a cuestionar. Si la conservación de la materia dice que la materia ni se queda ni se destruye, solo se transforma, ¿qué sucedió con los 30 mililitros restantes? Pues claro, él pone en una olla, en una vasija, 100 mililitros de agua, la pone a hervir y resulta que después de unos minutos se da cuenta pues que al mirarla nuevamente se da cuenta que hay 70. Entonces dice, ¿qué pasó con los otros 30? Si la conservación de la materia dice que esta ni se queda ni se destruye, sino que hay una transformación. Entonces, ¿qué pasó con esos 30 mililitros restantes? Dos, si Nocito pudiese recoger el vapor de agua que salió de la olla y condensarla. Entonces, recuerde que es la condensación. Condensación es el proceso por el cual la materia pasa de estado gaseoso a estado líquido. Eso es lo que ocurre en las nubes cuando va a llover. El sol sale, evapora el agua. El vapor de agua, por diferencia de densidades, es más liviano, se va a subir. Al subir en la atmósfera, pues es más frío. Entonces, al enfriarse esta agua, lo que ocurre es una condensación, vuelve y se convierte en estado líquido. Entonces, lo que está diciendo ahí es que, ¿qué pasaría si en Oxito pudiese colocar, digamos, un tubo de condensación o algo, un aparato, un sistema que recogiera todo ese vapor que desprendió la olla al estar hirviendo el agua, pues pasar nuevamente a líquido? Entonces, ¿cuántos mililitros obtendría del proceso líquido? ¿Qué ley comprobaría mediante esta experiencia? Si llegara a reunir ese vapor, entonces, más los 70 que hay en la olla, ¿cuánto realmente reuniría el oxígeno? Bueno, entonces, el tema de balanceo de ecuaciones. Entonces, ¿qué es balancear? Balancear es verificar en una ecuación, como le estoy mostrando, le estoy señalando acá, que la cantidad de productos, perdón, de reactivos es igual a la cantidad de productos. Entonces, les voy a seleccionar con el, me voy a agarrar ya con el lápiz, listo. Entonces, vemos que estos son los reactivos y esos son los productos. Le hago el cambio a color rojo, que me gusta más el rojo. Entonces, reactivos y estos son los productos. Antes de la reacción reactiva y después de la reacción producto. Producto porque pues se ha creado una nueva, a partir de uno se llama reacción, porque a partir de unos compuestos, unos elementos se obtienen otros compuestos. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos que revisar que la cantidad de aquí, de esto de átomos, esto por ejemplo, esto acá, acá y acá, sea igual acá, acá y acá. O sea, que cada subíndice, que son números pequeñitos, sean igual tanto en producto como en reactivo, si es cantidad. ¿Sí? Entonces, es como, por ejemplo, si yo quemo 50 gramos de papel, o sea, antes de quemarlo tengo 50 gramos, ¿cierto?
mido su masa, luego los quemo, llego a reunir toda la ceniza, no debería estar pesando menos, ¿sí? Sino que debería ser los mismos 50 gramos porque la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya es diferente que si el papel está de pronto húmedo, entonces pierde humedad, el vapor se va, claro, va a pesar menos, pero pues ya es porque parte de la materia se evaporó, pero no quiere decir que se haya perdido, pero como está hablando de un papel seco, entonces no debería suceder eso. Entonces tenemos 3 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, de fósforo, perdón, 4 de oxígeno, 1 de calcio, porque recuerda que si no hay nada aquí, es como si fuera 1, y acá hay 2 de OH, y este 2 multiplica este 1 de acá de oxígeno, multiplica este 1 de hidrógeno, quiere decir que tendría 2, como si tuviera 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Este multiplica cada átomo de acá. Aquí tengo 3 de calcio, este multiplica 4 acá, sería 8 de oxígeno, ¿cierto? 8 de oxígeno. Y este 2 también multiplica este 1 de acá, que es como si tuviera 2 de fósforo. Tenemos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, si miramos, aquí tenemos 3 de hidrógeno y aquí tenemos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, mire, 3 de hidrógeno y aquí tenemos 2 de hidrógeno. Ahí nomás nos damos cuenta que está desbalanceada. No es posible que hayan 3 acá y 2 acá. Entonces, ¿qué pasó con el restante? Va a haber un balanceo y eso es lo que vamos a ver ahora. Y si seguimos observando, mira, aquí por ejemplo hay 1 de fósforo y aquí hay 2 por 1, 2 de fósforo. Tenemos 4 de oxígeno y aquí tenemos 8 de oxígeno. Aquí tenemos 1 de calcio y aquí hay 3 de calcio. Y así sucesivamente. Entonces lo que debemos hacer es balancear. Entonces existen los métodos más comúnmente usados son el método por tanteo y el método por oxidorreducción. Entonces vamos a ver qué es el método de tanteo. Vamos a seguir acá bajando. Entonces el método de tanteo es empezar a igualar de tal manera que la cantidad de aquí de reactivos sea igual acá, igual a la cantidad de productos. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea posible? Empezamos a colocar estos números grandotes aquí al lado. De modo que yo multiplicar aquí con cada uno de estos, de estos subíndices, esto, me da igual cantidad acá. ¿Listo? Entonces, mire, si tenemos 3 de calcio y aquí tenemos 1, quiere decir que debo buscar un número aquí grande, un número grande, que multiplicado por este 1 de acá, porque recuerde, repito, que si aquí no hay nada es porque hay un 1, me dé 3. Entonces, ¿cuál es? Pues 3, porque 3 por 1, 3. Entonces, ya tenemos 3 de calcio y 3 de calcio. Entonces, ¿qué nos recomienda el método? Nos recomienda que primero balanceemos los metales, luego los no metales y por último el hidrógeno y el oxígeno. En este caso el metal sería el calcio. Entonces, por eso estamos balanceando el calcio. Listo, 3 por 1, 3, 3, ya quedó balanceado el calcio. Te seguimos balanceando porque los demás no está balanceado. Entonces, aquí le ponemos un 2. ¿Por qué le ponemos un 2? Porque aquí tenemos 3 de hidrógeno y aquí tenemos 2 de hidrógeno. Entonces, voy a multiplicar este 2 por este 3 y aquí me daría 2 por 3, 6. 6 de hidrógeno. Luego multiplico, bueno, dejemos el último mejor el hidrógeno para no complicar. Entonces vamos a multiplicar el fósforo.
Entonces, si aquí tenemos un 2 y este 2 multiplica el 1 de acá, quiere decir que tiene 2 átomos de fósforo, ¿cierto? 2 por 1, 2. Entonces, si aquí tengo un 1, pues ¿qué le pongo? Le pongo un 2 aquí grandote para que este 2 me multiplique el 1 de acá y me quede igual acá. ¿Listo? Entonces, ya nos quedó balanceado el fósforo. Entonces, ya está balanceado el calcio, ya está balanceado el fósforo. Entonces, continuamos. ¿Qué nos falta terminar por balancear? Nos falta el hidrógeno y el oxígeno. Lo que vamos a dejar de último. Bueno, entonces vamos a balancear el hidrógeno y el oxígeno. Ya teníamos este 2 acá, ¿verdad? Ya teníamos este 3 acá. Entonces vamos a ver con cuántos hidrógenos contamos y con cuánto oxígeno. Entonces multiplico este 2 por este 3 y me da 2 por 3, 6. Vamos a colocar aquí a un lado. 6 hidrógenos. Listo. Porque recuerda que este 2 multiplica todo lo que está acá antes del más. Luego, este 2 lo multiplicamos por este 1 de acá. Tenemos 2 de fósforo. Listo. Así que no tenemos problema. Ya habíamos dicho que queda balanceado. Ahora vamos a multiplicar este 2 por el 4 de acá de este oxígeno. Y nos da que tenemos 2 por 4, 8 oxígeno. Colocarle aquí el oxígeno aparte. Listo. Ahora, este 3 multiplica el calcio, ya dijimos que listo, está balanceado. 3 por 1, 3, listo, no hay problema. Ahora, este 3 también multiplica este 2 de acá. Entonces decimos 3 por 2, 6. Es como si aquí hubiera un 6. Y este 6 va a multiplicar cada uno de los que están aquí entre paréntesis. Entonces 6 por 1, 6 y 6 por 1, 6. O sea, que habría 6, finalmente 6 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces dijimos que teníamos 6 de hidrógeno, ¿cierto? En esta parte de acá. Esta multiplicación de este 2 por este 3. Entonces 6 más los 6 de acá, de esto. Entonces finalmente tendríamos 12 hidrógenos. Vamos a ver cuántos de oxígeno hay. Entonces teníamos 8 de la multiplicación de este 2 por este 4, 8, ¿cierto? Pero aquí dijimos que 6 por 1, 6. O sea que tenemos 6 de oxígeno más 8, en total tendríamos 8 más 6, tendríamos 14 oxígeno. O sea, 14 en total sumando esto más esto. Entonces aquí tendría que ser lo mismo, pero lamentablemente no hay. Entonces tenemos que buscar un número de modo que aquí después de la reacción, o sea, después de esta flecha, me tiene que dar 2 hidrógenos y 14 oxígenos. ¿Y con cuántos cuento? Tengo este 2 multiplicado por 4, aquí tengo 8 oxígeno. Y este 2 multiplicado por este... Ah, bueno, por favor, no hay problema. ¿No? Listo, entonces 8 oxígeno. Y este 6 multiplica este 1 de acá y multiplica este 2 de acá. O sea que tenemos... Ah, pero perdón, ese 6 no estaba. Recuerda que aquí no está, mira. Entonces, tendremos 2 y 1. Entonces, ¿qué número multiplicado? ¿Qué número aquí grande multiplicado que sumado con esto me dé lo que está acá? Pues ponemos un 6. ¿Por qué? Miren, multiplico 6 por 2, 12. Entonces,
6 por 2, 12. Entonces, multiplico este 6 por 2, entonces me da 12 hidrógeno. ¿Sí? Y este 6 multiplica este 1 de acá, entonces me hace por una 6 oxígeno. Entonces vamos a sumar esto de acá con esto de acá. Tenemos 8 oxígenos y 6, entonces tenemos un total de 14 oxígenos. Y 6 por 2, 12 de hidrógeno. Entonces aquí ya tenemos los 12 hidrógenos. Entonces si verificamos, acá hay 14 oxígenos, 12 hidrógenos. Aquí hay 14 oxígenos, 12 hidrógenos, ¿sí? Antes de la reacción. Lo mismo, hay 2 por 1, 2 de fósforo, 2 por 1, 2 de fósforo. Calcio, 3 por 1, 3 de calcio y 3 de calcio. Entonces, si verificamos, la ecuación está balanceada. Y ese es el método de tanteo, empezar a jugar con esos números grandes, con esto, de modo que multiplicarlo me da igual acá. ¿Listo? Por eso aquí se le puso un 6, no tenía nada, acá no había nada, entonces tocó ponerle un 6 para que al multiplicarlo me da igual la cantidad de acá. Bueno. Bueno, entonces ese es el método de tanteo. El otro método que también funciona incluso para aquellas ecuaciones que es complicado balancearlo por tanteo, algunas ecuaciones son muy difíciles de balancear por tanteo, entonces se utiliza el método oxidorreducción. ¿Qué consiste ese método? Consiste en tener en cuenta los estados de oxidación de los elementos que están participando en la reacción. ¿Sí? Recuerda que cuando vimos nomenclatura química, nosotros teníamos en cuenta los estados de oxidación más 1, menos 1. Entonces tenemos esta ecuación. Esto que es ácido nítrico reacciona con ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno y produce un óxido de nitrógeno más azufre más agua. Entonces, primero comprobemos que la ecuación esté balanceada. Entonces, aquí tenemos 1 de hidrógeno, aquí tenemos 2 de hidrógeno. Aquí tenemos 1 de nitrógeno y aquí tenemos 1 de nitrógeno. El nitrógeno está bien, el hidrógeno no. El oxígeno tenemos 3 de oxígeno y aquí tenemos 1 de oxígeno más 1 de acá, tenemos 2 de oxígeno, ya está balanceado. Tenemos, bueno, aquí 2 de hidrógeno y 1, 3, perdón. Y aquí no había 2 de hidrógeno. Y tenemos azufre 1 y azufre 1. Listo, entonces vemos que está desbalanceada. Entonces, primero que hacemos, colocamos todos los estados de oxidación de los elementos que están participando. Entonces, aquí el hidrógeno siempre trabaja con más 1, ¿se acuerdan? En la nomenclatura química aclaramos eso, vimos eso. Y el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Entonces, si yo multiplico este 3 por este menos 2, me daría menos 6 más 1 del hidrógeno. Y ya se acuerdan que yo siempre debo buscar que dé 0. La resta de eso de esta oxidación debe dar 0. Entonces, si tengo menos 6 y tengo más 1, ¿qué número qué número tendría el nitrógeno para que sumado con más 1 me dé el opuesto de menos 6, por lo tanto me dé 0? Pues más 5, ¿cierto? Mire, más 5, porque más 5 más 1 más 6 menos 6, listo, entonces ahí sí me da 0. Y hacemos lo mismo con los demás elementos. Aquí le dieron otra vez con más 1. Aquí el azufre traería con menos 2 para que me dé 0, porque este 2 multiplica este más 1. Entonces 2 por más 1 más 2 más 2. Con este menos 2 del azufre, el menos 2, pues listo, ahí nos da 0. Entonces produce nitrógeno, aquí trabajaría con más 2. Aquí el oxígeno que siempre trabaja con menos 2 para que me dé 0. Acá el azufre trabaja con 0, ¿por qué? Porque todo elemento
esté solito, no está mezclado con ningún otro elemento, sino que está solo, como el azufre, mire, está solito, entonces su estado de oxidación siempre va a ser cero. ¿Listo? No importa qué elemento sea, cualquier elemento, desde que esté solo, su estado de oxidación va a ser cero. Y aquí va el agua, entonces, más 1, menos 2, este 2 multiplica este más 1 y listo. 2 por 1 más 2, menos 2 se fue. Entonces, ahí podemos notar que los estados de oxidación, algunos quedaron igual y otros cambiaron. Vamos a revisar quién quedó igual y quiénes cambiaron. Entonces, miren, el del hidrógeno se mantuvo igual, más 1, y después de la reacción también más 1. El nitrógeno de más 5, yo tengo que mirar después de esta reacción, después de la flecha. Y aquí ya pasó a más 2. Mire, de más 5 pasó a más 2, quiere decir que el nitrógeno cambió. Entonces, aquí pongo que el nitrógeno cambió su estado de oxidación. El oxígeno, aquí menos 2, y aquí también con menos 2, listo, el oxígeno no cambió. El hidrógeno, pues ya dijimos que no. Y el azufre, aquí está, con menos 2, y después de la reacción, después de la flecha, pasó a ser 0. ¿Sí? Entonces, que el otro que cambió fue el azufre, su estado de oxidación. Entonces, por eso ustedes ven aquí el nitrógeno y viene el azufre. Aquí vemos que se mantuvo de más 1, el hidrógeno cambió, el oxígeno también. En cambio, el nitrógeno pasó de más 5, pasó a más 2, y el azufre de menos 2 pasó a 0. Entonces, aquí está lo mismo, más 5, de más 2 y de menos 2 a 0. Bueno, entonces algo que yo debo tener en cuenta es quién ganó y quién cedió electrones. Si hubo un estado de oxidación de un elemento cambió, o sea, pasó como en el caso del nitrógeno, pasó de más 5 a más 2 y el azufre menos 2 a 0, esos cambios de estado de oxidación quiere decir que sucedió porque ganaron o perdieron electrones. Entonces, si algún elemento tiene un estado de oxidación y se vuelve más positivo, quiere decir que ha cedido o ha perdido electrones. ¿Por qué? Porque recuerda que los electrones tienen carga negativa. Entonces, si yo tengo una carga negativa y me libero de ella, me voy a volver más positivo. Por el contrario, si yo soy positivo y me vuelvo menos positivo es porque recibí carga negativa, por lo tanto, quiere decir que me volví más negativo. Entonces, aquí algo. Por eso vemos aquí una recta numérica donde dice ganancia de electrones y pérdida de electrones. ¿Cómo gana y cómo pierde electrones? Si la tendencia va hacia el lado derecho, hacia lo positivo, quiere decir que perdió electrones. Si la tendencia va hacia el lado izquierdo, negativo, quiere decir que ganó electrones. Entonces dice, el n de más 5 pasó a más 2. ¿Qué quiere decir? Que era 5 veces positivo, digámoslo así. Y de 5 veces positivo pasó a ser 2 veces positivo. Tenía 5 en positivismo y de 5 en positivismo pasó a 2 en positivismo. Quiere decir que se volvió más negativo, ¿cierto? Porque su positivismo se redujo. ¿Cuánto? Pues 3. De 5 a 2, 3. Entonces quiere decir que de más 5 más 2 se volvió, tenía 5 positivismo y pasó a 2, perdió positivismo, o sea que se volvió más negativo. Al verse más negativo quiere decir que ganó 3 electrones, ¿sí? Porque de 5 a 2 pues hay 3. ¿Y por qué lo ganó? Pues porque
el electrón tiene carga negativa y dejó de ser positivo, tenía 5 positivos y pasó a 2 porque se volvió más negativo, entonces ganó 3 electrones. ¿Listo? Ahora miremos el azufre. De -2 pasó a 0. O sea, estaba, digamos, aquí, estaba aquí, y de aquí pasó acá, a 0. Está tendiendo hacia allá, hacia el lado positivo. Se volvió más positivo, quiere decir que se liberó una carga negativa, por lo tanto perdió electrones. Entonces, ¿cuánto perdió? Pues 2. Pierde 2 electrones. Bueno, entonces aquí ponemos más 3, que fueron los 3 electrones que ganó el nitrógeno porque pasó de 5 más 2. Y ponemos -2, quiere decir que el azufre perdió 2 electrones. 3 el nitrógeno y 2 el azufre. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Subo un poquito la pantalla. Entonces, ahora vamos a invertir el orden. Teníamos el 2 aquí en el azufre y el 3 en el nitrógeno. Entonces, vamos a invertir el orden. El 2 se lo vamos a poner al nitrógeno y el 3 se lo vamos a poner al azufre. ¿Eso por qué se hace? Para poder que haya una igualdad en la cantidad de electrones. O sea, multiplicar 2 por 3 me va a dar 6, y multiplicar 3 por 2 me va a dar 6. Entonces, 6 con 6 se van a anular. Eso me dice el método. Entonces, el 2 que tenía el azufre se lo puso donde estaba el nitrógeno. Y el 3 que tenía el nitrógeno se lo puso donde estaba el azufre. Para que nos dé 6. ¿Listo? Entonces, en la ecuación, en esta ecuación, voy a colocar 2 grandote como molécula acá, como coeficiente, donde haya nitrógeno. Y donde haya azufre, voy a colocar 3. 3 de acá. Simplemente, mire, la ecuación dice así, HNO3, estos 3 no están, parece que esos números no están en la ecuación original. Solamente están, dice HNO3, H2S, 2NO, S, H2O. Entonces, empezamos, colocamos los dos donde le dije, mira, acá donde vaya nitrógeno pongo 2. Entonces, aquí puse 2 porque aquí está el nitrógeno. Como acá está el azufre, pongo el 3. Como acá está el nitrógeno, pongo el 2. Como acá está el azufre, pongo el 3. Y listo, entonces, multipliquemos 2 por 1, 2 de nitrógeno, 2 por 1, 2 de nitrógeno. Entonces ya el nitrógeno nos quedó balanceado. 3 por 1, acá el azufre 3, y 3 por 1, 3 de azufre. Entonces, listo, balanceado. Entonces, ¿qué no está balanceado? Pues el hidrógeno y el oxígeno. ¿Cómo lo balanceamos? Ahí sí lo balanceamos por tanteo. Entonces, ya dejamos el 2 acá, dejamos el 3 acá, el 2 acá y el 3 acá. Entonces, si yo multiplico acá 2 por 1, tendría 2 de hidrógeno. Vamos a mirar el hidrógeno y el oxígeno, que es lo que no balancea. Y 2 por 3, 6 de oxígeno. Pero aquí también tengo un 3. Entonces, 3 por 2, 6. Entonces, 6 más 2, finalmente son, lo borramos acá. Entonces, finalmente son, vimos que era 2 por 3, 2 por 1, 2 y 3 por 2, 6. 2 más 6 tendríamos 8 de hidrógeno y 6 de oxígeno por este lado, como reactivo, antes de la reacción, de la flecha, mejor dicho. En cambio, acá tenemos 2
de hidrógeno, 1 de oxígeno, y aquí teníamos 2 por 1, 2 de oxígeno. Si vemos, ahí no está balanceado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un 4. Ahora sí, 4 por 2, entonces ahí nos daría 8. 8 de hidrógeno. Este 4 lo pusimos aquí para balancear, ¿no? 4 por 2, 8. Ahora, este 4 multiplica este 1. 4 por 1, 4. Y aquí tenemos 2 por 1, 2 de oxígeno. 2 de oxígeno más 4 de acá, tendríamos entonces 6 de oxígeno. Y listo, nos quedó balanceado todo. El nitrógeno, el azufre, el hidrógeno, acá hay 8, aquí también hay 8, acá 6 de oxígeno y acá 6 de oxígeno. Y nos quedó balanceada la ecuación por método oxidorreducción. Listo, entonces vienen los ejercicios. Entonces primero dice, ingresa en al siguiente link donde puedes interactuar con el simulador de balanceo de ecuaciones. Entonces, vamos a darle clic, o copio y pego el link y abro una página, una pestaña interna y lo pego, o sencillamente le doy clic encima. Entonces, una vez yo abra el clic, me va a salir esta página. Vamos aquí donde dice introducción, dice balanceo de ecuaciones químicas, introducción. Entonces ahí puedo interactuar y empezar a, digamos, a jugar con esos números. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar aquí un 2 de nitrógeno. Entonces, aquí hay 2 de nitrógeno. Aquí también tiene que haber un 2 de nitrógeno. Pero entonces, al balancear nitrógeno, se nos desbalancea el hidrógeno. Porque aquí tenemos 0. O sea, finalmente tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y aquí tenemos 2 por 3, 6 de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos 2 por 3, 6. ¿Qué número yo debo colocar aquí para que me dé aquí 6 y aquí 6? Pues un 3, ¿cierto? Pues subimos a un 3. Y ahora sí. Pero eso tenemos que reducirle porque si no nos daría la ecuación. Entonces, listo. 1 por 2, 2. 3 por 2, 6. 2 por 1, 2. Tenemos 2 de nitrógeno acá y 2 de nitrógeno acá. 3 por 2, 6 de hidrógeno acá, 2 por 3, 6 de hidrógeno acá. Y listo. Por eso aparece en la flecha amarilla la carita feliz que nos quedó balanceada. Ustedes pueden jugar con eso. Le pueden colocar la balanza si quiere. Si yo le reduzco acá, miramos que la balanza se nos declina hacia un lado. Si vuelvo y lo subo, queda igual. O puedo colocar barras, también como quiera. Y empiezo a interactuar con eso para que me quede más claro el tema. Con esos números. Y aquí donde dice, puede ingresar aquí en modo juego y también puede empezar a jugar con esto. Entonces, si aquí le pongo 3 carbonos y aquí le pongo 3 carbonos, 3 por 1, 3, pero yo digo 3 por 2, 6 de azufre, y aquí el azufre es 0, entonces debería subir eso también hasta 6. Listo, vamos a darle a revisar y dice que está balanceada. Y podemos seguir jugando con esto. Entonces recuerda que la cantidad de átomos que hay acá debe ser igual a la de acá. ¿Listo? Entonces ustedes lo que van a hacer es enviarme una foto de que están interactuando, una foto de la pantalla, un pantallazo a esta página que están interactuando y lo anexan al trabajo. Bueno,
Después de que interactúan, van a hacer esos ejercicios. Balancea por método de tanteo, o primer método tanteo, los ejercicios A, B y C. Entonces, este y este lo van a hacer por tanteo, que es el primer método que expliqué. En cambio, el D, y el E lo van a balancear por método de oxido-reducción, que es el mismo método de oxidación, y también el segundo método que les expliqué. Y listo, eso es todo. Entonces, tener en cuenta esos ejercicios y las preguntas problematizadoras que están aquí arriba. Y de todas maneras, pues van a encontrar aquí el link para que ustedes abran y puedan ver este video que queda grabado en YouTube. Listo, muchachos, que estén muy bien, cuídense.